Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Winter one hell of a kid. I am smoking gas, drinking mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jet. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. I'm the truth like Ron. Créditos a sus respectivos creador. Solo me pertenece la traducción y la narración sin más a disfrutar. Capítulo 1. Excursión. El sol naciente atravesaba la entrada con paredes de vidrio y entraba en el bullicioso y amplio vestíbulo del Kirk Research Institute con sede en Tokio. Grupos de personas vestidas profesionalmente iban y venían a través del control de seguridad antes de dirigirse a su destino con el tipo de eficiencia fría que solo los que tienen éxito competitivo tienen la energía para reunir. Los ascensores de cristal que subían y bajaban silenciosamente transportaban a la gente entre los pisos mientras más trajes entraban en la plaza de mármol. Estos hombres y mujeres caminaban rápidamente de un lado a otro, hablando secamente el uno al otro sobre algún asunto importante, sin apenas echar una segunda mirada al grupo de adolescentes que charlaban y que estaban agrupados entre ellos. Mientras hablaban, un hombre de mediana edad, de aspecto cansado y calvo, intentó llamar su atención. Todos, por favor, cálmense. Por favor, todos. Llamó, aplaudiendo, pero ninguno de los de 14 años le prestó atención. Estaban ocupados riendo, hablando y jugando con sus teléfonos inteligentes. Después de unos momentos de intentar y fallar en silenciar a sus estudiantes, perdió la paciencia. Todos. Establecerse. Ahora. El bullicioso grupo se calló cuando su profesor de rostro rojo les frunció el ceño. ¿Tengo tu atención?, dijo, sus fosas nasales dilatadas peligrosamente. Hubo murmullos de asentimiento entre los estudiantes y su maestro continuó. Ahora, antes de irnos a la gira, me gustaría recordarles a todos que se comporten de la mejor manera. Esta es una oportunidad muy rara para nosotros. Mientras hablaba, un grupo de estudiantes al fondo de la multitud comenzó a reír y a empujarse unos a otros. Y trabajé muy duro para organizar este viaje. Los estudiantes de la parte de atrás comenzaron a reír más fuerte. Y cuando los ojos de la maestra se entrecerraron, excusa. Los estudiantes al frente se separaron ante la mirada de su maestro para revelar la parte de atrás de la clase. Allí, un niño de cabello rubio y ojos rojos junto con otros dos estaban junto a un niño más pequeño que estaba arrodillado en el piso de baldosas, con papeles esparcidos a su alrededor. El niño más pequeño tenía cabello verde oscuro, ojos verdes y pecas. Una pequeña sonrisa de preocupación se dibujó en sus labios mientras miraba a su maestro. ¿Ocurre algo divertido ahí atrás, Midoriya?, espetó el profesor. El chico de cabello rubio y sus dos compatriotas se alejaron del chico más pequeño mientras él se ponía de pie. No, señor Tamaneji, señor. Tartamudeó el chico de cabello verde. Midoriya, si prefieres divertirte, puedo hacer arreglos para que esperes junto a la estación de seguridad mientras hacemos nuestro viaje de campo, si lo prefieres. Una expresión de pánico cruzó el rostro del chico y tragó saliva con nerviosismo. No, señor. Me callaré, señor, dijo Midoriya. El señor Tamaneji lo miró con frialdad antes de volver su atención a la rubia que estaba a su lado. Tenía una sonrisa arrogante en su rostro mientras miraba a su maestra, desafiándolo en silencio a decir algo. El señor Tamaneji parpadeó primero y volvió su mirada hacia Midoriya. Limpia tu desorden, sí, señor, dijo Midoriya. El rubio y sus dos lacayos empezaron a reírse entre sí. Y si escucho una palabra más de usted, se pasará el viaje esperando junto a la salida, ¿me comprende? Sí, señor Tamaneji, señor. Midoriya dijo resignado mientras caía de rodillas, barriendo sus papeles hacia él. Bakugo, ¿podrías unirte a mí en el frente?, preguntó el señor Tamaneji. El rubio puso los ojos en blanco y se dirigió hacia el frente de la clase. El resto de sus compañeros sonrió con satisfacción mientras él caminaba sobre los papeles de Midoriya mientras él y sus amigos se colocaban al frente de la multitud. Va a ser uno de esos días, murmuró Midoriya para sí mismo mientras apilaba sus notas y se levantaba. Mientras la clase se movía para reunirse con el guía turístico, Midoriya se alineó en la parte trasera del grupo, con los labios cerrados. Bienvenido al Dera Junior High al Instituto de Investigación Kirk de Tokio. Mi nombre es Dr. Oshiko Motori y me han asignado para actuar como su guía turístico por hoy. ¿Están todos emocionados?
La clase murmuró indistintamente en respuesta mientras algunos de los estudiantes revisaban sus teléfonos. ¡Excelente!, dijo el guía, imperturbable por la falta de entusiasmo, por su seguridad y la de los que lo rodean. Me gustaría repasar algunas reglas que tenemos aquí en el viejo instituto, ¿de acuerdo? Así que por favor escucha. De todos los estudiantes, solo Izuku Midoriya le dio al guía toda su atención. En primer lugar, debe permanecer con el grupo turístico en todo momento. No se pierda, ya que aquí se están llevando a cabo importantes experimentos en los laboratorios y no debemos molestar a los investigadores. La clase murmuró en reconocimiento. En segundo lugar, ¿puedo dirigir su atención a la puerta de allí? El guía turístico señaló una puerta de acero cerrada con llave. Al otro lado de su umbral había marcas de peligro a cuadros de color amarillo y negro. ¿Ves la pintura amarilla y negra? Cualquier puerta que esté marcada con pintura amarilla y negra o roja está estrictamente prohibida. Por su seguridad, no intente acceder a ninguna de las áreas restringidas. La clase murmuró de nuevo, de alguna manera incluso con menos entusiasmo que antes. Ahora, si en algún momento suena una alarma, quédese con el grupo de turistas y los llevaré a todos a la salida de incendios designada. Si no puede encontrarme o sea separado, espere tranquilamente donde está y un miembro del personal de seguridad vendrá a buscarlo. Ella miró a la clase una vez más antes de sonreír. Eso es todo por las reglas, comencemos esta gira. Caminando hacia atrás, la guía comenzó a narrar con práctica facilidad la historia y la naturaleza del trabajo científico en el Instituto de Investigación Kirk, mientras la clase se arrastraba de mala gana tras ella. Entre la multitud letárgica, Izuku no pudo evitar mirar con la boca abierta las diversas vitrinas y el zumbido del equipo informático a su alrededor. Después de todo, esta no era una excursión escolar común. Para Izuku, esta era su última y desesperada esperanza de obtener una peculiaridad. En el mundo en el que vivía, la mayoría de la población nació con una habilidad especial llamada peculiaridad. Estas peculiaridades se manifestaron en una variedad asombrosa y iban desde la telequinesis, como la poseía su madre, hasta la superfuerza, como el gran héroe All Might. Algunas peculiaridades también causaron mutaciones físicas, como las características de los animales, como la cola o las alas, que también impartieron rasgos que no se ven en el humano típico. No todas las peculiaridades fueron creadas de la misma manera y aquellos con peculiaridades poderosas llegaron más lejos en la vida que aquellos que no las tenían. Si una persona nació con una peculiaridad particularmente poderosa, incluso podría convertirse en un héroe profesional, un defensor de la sociedad y un servidor de la justicia. No había nada que Izuku quisiera más que estar hombro con los héroes profesionales, ayudando e inspirando a la gente. Desafortunadamente, fue una de las pocas personas en el mundo que nació sin peculiaridades. Las personas sin peculiaridades estaban en gran desventaja en la sociedad, ya que casi todos los grifos de la posición social de una persona estaban influenciados en pequeña o gran parte por su peculiaridad. Todo, desde el empleo hasta las relaciones personales, se vio afectado y para personas como él, el futuro parecía realmente sombrío. Pero a pesar de toda la intimidación y las burlas que recibió Izuku con respecto a su condición, se aferró a la débil esperanza de que solo había crecido tarde. Tan pronto como manifestó su peculiaridad, supo que con una mente enfocada y un espíritu ansioso, él también podría ser un héroe como su ídolo All Might. All Might fue considerado por muchos como el pilar sobre el que se construyó la sociedad. Sus sacrificios desinteresados para proteger y servir a la gente inspiraron a toda una generación a ser como él, el símbolo de la paz. Sin embargo, a pesar de todas sus ilusiones sobre la fortaleza mental y la disciplina, sabía en el fondo que nunca sería capaz de convertirse en un héroe profesional a menos que desarrollara una peculiaridad, y pronto. Cuando se enteró de que su maestro, el Sr. Tamaneji, había organizado una excursión al Instituto de Investigación Kirk, prácticamente saltó de alegría. Quizás podrían ayudar a desbloquear su potencial. Y así, Izuku le dio a la guía turística toda su atención, escribiendo todo lo que dijo mientras se movían por las instalaciones. Aquí estamos en Kirk Manifestation Labs o Hot Labs, como los llamamos debido a las altas temperaturas ambientales que necesitamos mantener para nuestros experimentos. Aquí puede ver a los investigadores trabajando arduamente para determinar qué factores específicos influyen en la manifestación de peculiaridades. La clase bajó sus teléfonos y se apiñó alrededor de una serie de hábitats de vidrio, cada uno con un insecto diferente. ¿Qué pasa con los bichos?
Preguntó una chica de cabello violeta, una mirada de disgusto visible en su rostro debajo de sus gruesos lentes de sol. Oh. En Hot Labs, la mayoría de nuestros experimentos se llevan a cabo con insectos. Dijo el guía turístico alegremente. En años anteriores, la investigación se llevó a cabo en animales, pero después de que surgieron peculiaridades animales en ciertos humanos y los mismos animales comenzaron a desarrollar peculiaridades, aunque rara vez, optamos por examinar insectos, ya que no han evolucionado lo suficiente en la naturaleza para desarrollarse peculiaridades. Todavía decirá. Gritó Bakugo, ¿escuchaste eso, Deku? Parece que tú y estos bichos tienen algo en común. Izuku hizo una mueca por un momento antes de obligarse a sonreír levemente mientras sus compañeros de clase se reían de él. Deku era el apodo burlón de Bakugo para él. Significaba inútil e indefenso. Odiaba el nombre, pero con los años se había acostumbrado a él. Hoy en día todo el mundo lo llamaba Deku, incluso algunos de los profesores de su escuela. El guía turístico esperó a que el señor Tamaneji controlara a sus estudiantes antes de continuar. Los insectos que ves en estas vitrinas han sido modificados con peculiaridades cultivadas artificialmente, lo que nos permite, ¿qué? Izuku gritó, casi tirando su cuaderno, ¿dijiste que pudiste darle un toque especial a algo? Midoriya, te lo advertí, gruñó el señor Tamaneji antes de que el guía turístico lo interrumpiera. No. Está bien, le dijo al maestro antes de dirigirse a Izuku. Sí, hemos podido estimular artificialmente las peculiaridades, pero hay algunos problemas. El primero es que estamos a años de las pruebas en humanos. En relación con los humanos, los insectos se reproducen y maduran rápidamente, lo que significa que podemos estudiar más fácilmente los efectos de los cambios genéticos en una población. Los humanos maduran más lentamente y son mucho más complejos genéticamente, por lo que modificar el genoma humano es exponencialmente más difícil. Izuku asintió, su corazón se hundió un poco. El segundo problema es que estos insectos son, a todos los efectos, muerte cerebral. O lo estarían si tuvieran un cerebro de funcionamiento superior como el nuestro. ¿Ves lo dóciles que son? La clase se volvió y miró a los insectos. Todos estaban sentados quietos en sus cerramientos de cristal, inmóviles. Cuando comenzamos a experimentar con la manifestación de peculiaridades, pronto descubrimos que los sujetos perdían toda su capacidad de acción en sus propias prioridades biológicas y esencialmente morirían de hambre a medida que se activaban sus peculiaridades. Para combatir esto, todos los insectos aquí tienen mucho más tejido nervioso. Les ayuda a hacer frente a todas sus peculiaridades. ¿Estos insectos tienen múltiples peculiaridades? Preguntó Izuku con incredulidad. Sí, respondió alegremente el guía turístico. Fue un hito en la investigación del Dr. Akatani sobre la manifestación peculiar. Izuku se rascó la cabeza. El Dr. Akatani es el especialista en peculiaridades al que mamá me llevó cuando era niño. No sabía que trabajaba aquí. Con el tejido nervioso adicional, los insectos pueden estar activos durante unos 20 minutos durante el transcurso del día. Entre estos periodos de actividad, se acuestan y descansan. El guía turístico se alejó de los tanques de insectos. De todos modos, si no hay más preguntas. Izuku abrió la boca, pero rápidamente la cerró al notar la mirada sucia que el señor Tamaneji le estaba dando. Tragó saliva y desvió la mirada. Entonces nuestra próxima parada será el laboratorio de secuenciación de Kirk. Allí todos pueden examinar sus propias peculiaridades y ver la secuencia que comprende en su ADN. ¿No es genial? La clase murmuró de nuevo, antes de volver a sus teléfonos. Cuando los compañeros de clase de Izuku comenzaron a alejarse de las vitrinas, Izuku descubrió que no podía moverse. En algún lugar entre los pequeños insectos multicolores estaban las respuestas a todos los problemas de su vida. Manifestación peculiar. Pero a costa de una muerte cerebral casi total. Tal vez en unos años, Midoriya. ¿Qué te dije sobre las tonterías? Con un grito, se apresuró a unirse al grupo. Izuku se quedó a un lado mientras sus compañeros de clase esperaban en la fila de la máquina de secuenciación peculiar. Después de una pequeña muestra de sangre, la máquina pasaría por una serie de cálculos y aparecería un gráfico informándoles de la secuencia exacta de ADN que comprendía su peculiaridad. Aunque parecía que a sus compañeros de clase no les importaba nada, habría dado cualquier cosa por sentarse en esa máquina y que le dijeran que tenía una peculiaridad, pero todo lo que podía hacer era mirar con envidia mientras a todos se les decía lo que los hacía excepcionales, únicos, antes de volver a sus teléfonos inteligentes. Simplemente no es justo.
Pensó con amargura, apartando los ojos. Mirando hacia atrás a su maestra, vio al señor Tamaneji haciendo todo lo posible para coquetear con la guía turística, su sonrisa menguando lentamente mientras rechazaba sus torpes bromas. Ojalá pudiera haber podido ver más de cerca esos insectos. Me pregunto cómo descubrieron cómo impartir múltiples peculiaridades. Quizás podría conseguir una cita con el Dr. Akatani Izuku negó con la cabeza y se aclaró la garganta. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas cuando sintió que una ola de desesperanza lo invadía. En menos de un año, su clase se graduaría de la secundaria y pasaría a la secundaria y la secundaria era la fecha límite para postularse a uno de los programas de héroes. Tenía las calificaciones más altas en toda su escuela, pero sin una peculiaridad, no tenía sentido siquiera intentarlo. Sollozando, se protegió la cara con la mano y se alejó de su clase. Controla Midoriya. Si Kacchan te pilla llorando, realmente te espera. Estarán aquí por un tiempo. Debería ir al baño y lavarme la cara. Alejándose de sus compañeros de clase, salió del salón y entró en el pasillo. Mientras se dirigía hacia el baño, vio a un hombre con una bata de laboratorio empujando un carrito con un tanque de insectos fuera de los Hot Labs. Se detuvo y vio cómo el carro traqueteaba a través de una de las puertas de peligro abiertas. Curioso, se acercó a la puerta marcada en amarillo. ¿Cuál fue el daño en mirar? Al mirar dentro, no vio nada más que un pasillo vacío, abandonado salvo por el carrito de insectos. El científico no estaba a la vista. Vaciló en el umbral de la puerta, las puntas de sus zapatos rozando la pintura de peligro. Si me atrapan en una de las áreas restringidas, el señor Tamaneji se volverá loco. Pero si solo echo un vistazo, ¿qué estás haciendo, Deku-shit? Izuku casi saltó de su piel ante el sonido de la voz. Girando, vio a Bakugo y sus dos compinches parados justo detrás de él. Kacchan. Tartamudeó, reflexivamente usando su antiguo apodo de la infancia para la rubia cuando eran amigos, ¿qué estás? Te dije que nunca me llamaras así. La rubia gruñó, llámame Bakugo. Puso su mano sobre el hombro de Izuku. Izuku se estremeció ante su toque. Lo siento, solo estaba, ¿qué tenemos aquí? Bakugo dijo mirando más allá de él, ¿intentas echarle un vistazo al bicho mutante? ¿Te sientes celoso, Deku? ¡No! Y, aquí, vamos a ver más de cerca. Bakugo comenzó a caminar, arrastrando a Izuku con él más allá de las marcas amarillas de peligro y a través de la puerta. Los dos drones de Bakugo lo siguieron, riendo mientras Izuku abandonaba su infructuosa lucha. Mai, quizás no deberíamos estar aquí. Podríamos meternos en problemas. Dijo mientras Bakugo lo acercaba más al carro. No mierda idiota. Estamos en una zona restringida. Deja de ser tan retrasado, Deku. Pero, sus protestas cayeron en oídos sordos cuando lo empujaron frente al caso. A su pesar, Izuku no pudo evitar mirar dentro del caso. Dentro había una araña azul y roja inmóvil del tamaño de su pulgar. Sus ojos tenuemente brillantes parecían sin vida y si no lo supiera mejor habría asumido que era un juguete. ¿Por qué es azul y rojo? Debe ser un efecto secundario de la modificación peculiar o algo así. Bakugo dijo distraídamente. Dudo que esos colores sean naturales. La curiosidad de Izuku lo superó y se acercó un poco más para tener una mejor vista. Si pudieran hacer esto con la ingeniería genética, entonces quizás haya esperanza para mí después de todo. Quiero decir, han sucedido cosas más extrañas, ¿verdad? Me pregunto cómo lo hicieron. Izuku se preguntó en voz alta, si pueden modificar insectos entonces, cuando se inclinó más cerca, de repente fue derribado. Al perder el equilibrio, se estrelló contra el carro. Fue todo lo que pudo hacer, pero mirar con impotencia cómo el carrito caía de lado, la vitrina resquebrajándose contra el suelo de baldosas. Oye. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, sintió que le pateaban las piernas. Colapsando junto al caso, Izuku miró a su torturador. Bakugo se paró sobre él con una mirada furiosa en su rostro. No pienses ni por un segundo que mágicamente obtendrás poderes de este lugar, Deku. El hecho de que hayan creado un monstruo mutante no significa que puedan hacer una mierda por ti. Pero, tartamudeó, tratando de no llorar. ¿Pero qué, Deku? ¿Crees que pueden inyectarte un poco de suero y obtendrás un capricho a tiempo para la escuela secundaria? Deja de fantasear con ser algo que no eres y aprende tu lugar. Ante eso, Bakugo se marchó furioso, con sus dos lacayos a cuestas, riéndose para sí mismos. Izuku se quedó en el suelo mientras se iban. Las lágrimas caían por su rostro.
Maldita sea. Dijo, mirando sus notas derramadas. Todo lo que había escrito, todo lo que el guía turístico le había dicho y le había dado esperanzas le parecía tan estúpido ahora. Se secó la cara con la manga y se dispuso a recoger sus notas. Pero antes de que pudiera moverse, de repente sintió un dolor agudo en la parte posterior de su cuello. Con un grito silencioso, dio una palmada detrás de él por reflejo. Su mano de repente se sintió húmeda. ¡Oh no! No, llevándose la mano a la cara, Izuku miró con horror cuando vio una mancha azul y roja en la palma de su mano. Haciendo todo lo posible por parecer inocente, Izuku se mezcló cuidadosamente con el grupo de estudiantes. Por más que lo intentó, no pudo evitar inquietarse incómodo. Tenía la boca tan seca como arena chamuscada y sintió un sudor frío atravesar su cuerpo. En cualquier momento ese carro será descubierto, y cuando lo esté, garantizo que el señor Tamaneji me acusará primero. Prueba o no prueba, yo asumiré la culpa. Oh, Kacchan. ¿Qué hiciste? Cuando Izuku entró en pánico, el guía turístico finalmente logró salir de los encantos de su lascivo maestro. ¿Todos tuvieron la oportunidad de analizar sus peculiaridades? Preguntó el guía turístico, moviéndose de nuevo al frente del grupo. Sí, gritó la clase sin emoción. Bien, ahora si me sigues puedo llevarte a ver nuestros laboratorios de química. Neato, ¿eh? Lamentablemente, no se le permitirá ingresar a los laboratorios, pero tenemos un área de observación a la que puede ingresar. Izuku dio un paso adelante tembloroso, ansioso por poner algo de distancia entre él y la caja de araña rota. Caminando a un ritmo tortuosamente lento, el grupo siguió a la guía turística mientras ella los conducía por unas pequeñas escaleras hasta una galería de observación. La galería constaba de poco más de unas pocas filas de sillas alineadas frente a una ventana del piso al techo con vista a una habitación llena de mostradores. En el interior, los científicos de bata blanca estaban trabajando duro haciendo girar vasos de precipitados y jugando con varios instrumentos mientras realizaban su investigación. Pero a Izuku no le importaba nada de eso. Al entrar, agradecido se dejó caer en una de las sillas. En circunstancias normales, habría estado en la luna para ver un centro nervioso tan impresionante de brillantez científica, pero en este momento solo se estaba concentrando en no vomitar. Este es nuestro laboratorio principal. Aquí hemos logrado varios avances en genética, incluida la fórmula de desarrollo peculiar. En este momento, el equipo científico está trabajando arduamente para crear una nueva fórmula con la esperanza de que algún día se use para ayudar a quienes tienen peculiaridades inestables y peligrosas. Midoriya. Presta atención. El señor Tamaneji gritó, aparentemente ajeno a la media docena de estudiantes que estaban ocupados enviando mensajes de texto en sus teléfonos. Con dificultad, levantó la cabeza. Las luces de la habitación parecían muy brillantes. ¿Alguien puede decirme cuál es la principal fuente de lesiones accidentales en Japón? Preguntó el guía turístico felizmente. No. Nadie. Uso indebido de una peculiaridad. Dijo una voz desde la puerta. Algunos estudiantes se volvieron para mirar al recién llegado. Ah. Todos, este es el Dr. Akatani. Es el investigador principal aquí en el Instituto de Investigación Kirk y es la mente líder en el campo de la investigación de peculiaridades. Izuku inclinó la cabeza hacia un lado. De pie a la entrada de la sala de observación estaba el médico al que lo había llevado su madre hacía varios años. Era calvo, tenía un poco de sobrepeso y usaba gafas gruesas. Su expresión era relajada, pero Izuku notó que sus ojos pasaban por cada uno de los estudiantes. Sus ojos se detuvieron en Izuku por un momento antes de volver al guía turístico. Me halaga, Dr. Moto Ori. Aunque soy uno de los muchos investigadores en el campo de la manifestación peculiar. Entonces, ¿cómo están disfrutando todos de la gira? Los estudiantes murmuraron indistintamente en respuesta. Excelente. Es inspirador para todos nosotros ver una cosecha de mentes jóvenes y frescas considerando las posibilidades del futuro. Dijo el Dr. Akatani justo cuando uno de los teléfonos del estudiante comenzaba a sonar una tontería. Entonces, doctor, ¿cómo va la investigación? Preguntó el guía turístico. La expresión relajada del Dr. Akatani se tensó ligeramente antes de sonreír. Está procediendo. No tan rápido como me gustaría, pero procediendo de todos modos. Hablando de eso, hay una serie importante de fechas límite que espero que cumpla mi equipo y requieren mi supervisión. Por favor, finge que no estoy aquí. Por supuesto, señor. Ahora, ¿quién puede decirme aquí?
Mientras el guía turístico hablaba, Izuku observó al Dr. Akatani navegar por la habitación antes de sentarse en algún lugar detrás de él. Izuku estuvo tentado de mirar por encima del hombro, pero sintió una nueva oleada de náuseas que lo invadió y rápidamente se concentró en controlar su respiración. Esto es más que nervios. Esa araña. Tenía que haber sido esa araña. Con las fuerzas menguantes, dejó caer la cabeza entre las manos cuando sintió que sus ojos comenzaban a arder. Apenas podía ver su propio regazo. Después de varios minutos de agonía, el guía turístico finalmente anunció que los llevaría de regreso a la entrada. A paso de tortuga se arrastró tras sus compañeros de clase mientras deambulaban de regreso a la entrada y al autobús que los esperaba. Sentado en la parte de atrás, apoyó la cabeza palpitante en el cristal y trató de ignorar a sus ruidosos compañeros de clase. Iba a ser un largo viaje en coche desde Tokio a Musutazu. Tokio puede ser la capital de Japón, pero Musutazu era el lugar donde todos querían vivir. Un brillante símbolo de progreso, fue el centro cultural y económico del país. Como la ciudad más grande y de más rápido crecimiento de Japón, su innegable energía atrajo a personas de todos los ámbitos de la vida. Ferozmente competitivo, solo lo excepcional subió a la cima, y en una sociedad donde los seres superpoderosos eran la norma, lo excepcional tenía que ser realmente especial. Por supuesto, no todo el mundo podía tener éxito y Musutazu tenía su parte de problemas, entre ellos la pobreza. Con un gran porcentaje de la población desempleada, muchos recurrieron al crimen y los barrios marginales de la ciudad eran realmente peligrosos. Para empeorar las cosas, el más cobarde y ambicioso de estos criminales podría incluso pasar a una vida de supervillano. Perfeccionando sus peculiaridades a través de un combate mortal, estos villanos tomarían y harían lo que quisieran si no fuera por los esfuerzos constantes de los héroes profesionales. Sin embargo, por una vez, la batalla entre el bien y el mal no podría haber estado más lejos de la mente de Izuku. Después de un viaje angustioso y lleno de vómitos a casa, tropezó con el pequeño pero cómodo apartamento que él, su madre y su padre perpetuamente ausente llamaban hogar. Dejando que su mochila y su cuaderno se deslizaran por el suelo, cruzó lentamente el comedor y la sala de estar compartidos hacia su habitación. Izuku. Cariño, ¿cómo estuvo la excursión? Gritó su madre, Inko Midoriya, alegremente desde la cocina. Está bien, dijo débilmente, limpiando un fino rastro de baba de su boca mientras pasaba su espalda. Bueno, la cena estará lista cuando tú lo estés. Dijo por encima del hombro. Está bien. Pasando a trompicones junto a ella, fue hacia el pomo de la puerta de su habitación. Después de buscar un poco, finalmente abrió la manija y entró tambaleándose. Su pequeña y limpia habitación estaba llena a reventar con la parafernalia de All Might. En cada estante había docenas de estatuillas rojas y azules de All Might en una variedad de poses y disfraces, y colgadas en cada pared había grandes carteles del héroe musculoso y sonriente, con lemas famosos impresos alrededor de su marco. Espero no vomitar por todo mi merchandising. Cerrando la puerta con el pie, Izuku se dejó caer de nuevo en su cama. Temblando violentamente, se cubrió la cabeza con las mantas y rápidamente perdió el conocimiento. Fin del capítulo 1. Continuando la parte anterior. Cap 2. Un día extraño. Estoy aquí. Para despertarte. Estoy aquí. Para despertarte. Con un gemido, Izuku se estiró de debajo de las sábanas y golpeó su despertador. ¡Qué noche tan horrible! Sintió como si su cuerpo hubiera sido atropellado repetidamente por un rodillo de vapor. Cada centímetro de él estaba tenso como si lo hubieran aplastado, vertido en un molde y luego endurecido. No estaba adolorido exactamente, pero se sentía extremadamente tenso. Como una goma elástica tirada todo lo que podía sin romperse. Durante toda la noche tuvo extrañas pesadillas con rostros lascivos y arremolinados. Bakugo, el señor Tamaneji, All Might y su antiguo médico, el Dr. Akatani, se reunían a su alrededor y balbuceaban tonterías mientras él se retorcía debajo de ellos, con el cuerpo cubierto de arañas. Mientras se frotaba el sueño de los ojos, escuchó que su estómago gruñía con fuerza. Nunca se había sentido tan hambriento en su vida. A regañadientes, se quitó las mantas y miró hacia su mesita de noche para comprobar la hora, pero faltaba su reloj. ¿Dónde está mi reloj? Debo haberlo tirado debajo de mi cama. Con suerte no lo he dañado, ya no hacen esos relojes All Might Wakei. Sentándose, los ojos de Izuku pasaron por encima de su pared y su boca se abrió. Incrustados en la pared estaban los restos destrozados de su preciado reloj de coleccionista.
Se sentó inmóvil mientras trataba de comprender lo que había hecho. Después de un segundo de mudo horror, se tapó la cara con las manos y movió la cabeza de un lado a otro. Estúpido. 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 Bueno, hay 20.000 yenes, si puedo encontrar otro. Gimió. Mientras se golpeaba la cabeza con los puños, de repente escuchó la voz de su madre afuera de su puerta. Los pelos de la parte posterior de su cuello se erizaron y sintió que su piel se erizaba ante el sonido. Izuku. ¿Estás bien? Ella dijo suavemente, ¿puedo entrar? Oh, sí. Quiero decir, no. Quiero decir, estoy bien. ¿Cómo estás? Dijo, saltando de la cama para poder observar el daño en su pared. El reloj estaba tan hundido que casi estalla por el otro lado. Mamá va a estar tan enojada. Estoy bien. ¿Dejaste caer algo? Creí haber oído un estruendo. ¡No! No, creo que debiste haber escuchado, esos malditos vecinos. Siempre dejando cosas. Malditos sean. Dijo mientras sacaba rápidamente los escombros de metal de la pared. Bueno, ven a desayunar. Debes estar hambriento. Se relajó cuando escuchó los pasos de su madre retirarse. Una vez que ella se hubo ido, miró el reloj destruido en sus manos y dejó escapar un suspiro de tristeza. Si tengo suerte, puedo conseguir una mezcla de yeso en mi camino a casa después de la escuela. Quizás pueda arreglar mi pared antes de que mamá se dé cuenta. Pero, aunque mi reloj. Es posible que pueda volver a hacerlo funcionar, pero no puedo hacer nada con la carcasa destruida. Maldición. Pasándose la mano por el cabello, se miró a sí mismo en la puerta del armario con paneles de espejo. Todavía vestía su uniforme escolar de la excursión, aunque ahora estaba cubierto de arrugas y manchas de sudor de su dura noche. Maldiciendo su suerte, tomó su toalla y el uniforme escolar de repuesto. Al entrar al baño, comenzó a abrir la ducha. Apenas notó que el agua golpeó su piel mientras pensaba en su reloj destruido. Los únicos lugares que podrían llevar otro reloj Wakei, estoy aquí son esas extrañas tiendas de coleccionistas del centro. Sin duda, también me cobrarán un brazo y una pierna. Sintió que su estómago gruñía de nuevo y una punzada de hambre recorrió su estómago. Después de enjuagarse, rápidamente se puso su uniforme escolar negro liso y limpio y salió del baño lleno de vapor. Caminando hacia la cocina, vio a su madre baja, regordeta y de cabello verde sentada en la mesa de la cocina. Como de costumbre, tenía el periódico matutino doblado frente a ella, su café revolviéndose solo, mientras hablaba con desaprobación de las últimas escapadas rumoreadas de su alcalde sinvergüenza y su personal. Mañana dijo mientras caminaba hacia el refrigerador. Respondió ella, pasando la página. Abriendo la puerta del frigorífico, consideró sus opciones. ¿Qué tenemos? Sobras y zumos de frutas. No mucho, pero de todos modos es un comienzo. Agarrando el jugo, vio un gran recipiente tupperware lleno con la cena de ayer de sopa de miso y tofu. Cogiéndolo con la otra mano, se volvió y cerró la puerta del frigorífico con un empujón en la cadera. Sentado frente a su madre, no perdió el tiempo e inmediatamente comenzó a tragar la sopa fría directamente del recipiente. Su madre bajó el periódico y lo miró sorprendida. ¿Te quieres que te caliente eso? Ella preguntó. Sacudió la cabeza mientras seguía bebiendo su comida. Después de unos segundos terminó de vaciar el recipiente. Sin perder el ritmo, levantó la jarra de jugo y la bebió también. Una vez que la jarra estuvo vacía, la dejó sobre la mesa y eructó ruidosamente. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, miró al otro lado de la mesa a su madre atónita. Disculpe. Entonces, ¿qué vas a preparar para el desayuno? ¿Huevos? ¿Puedo tener 3, por favor? Izuku hizo crujir sus nudillos mientras se dirigía a la escuela. Después de comerse la mitad del frigorífico, se sentía mucho mejor. A decir verdad, todavía se sentía un poco hambriento, pero su madre estaba bastante sorprendida por su apetito. A la luz de su gran desayuno, ella había prometido ir de compras esa tarde para reabastecerse. Con suerte, mientras ella no estuviera, él tendría la oportunidad de reparar su pared antes de que ella notara algo. Afortunadamente, el agujero estaría cubierto por la puerta de su dormitorio si su madre fuera a husmear. Mientras caminaba, silbaba para sí mismo alegremente. A pesar de su duro comienzo, no podía recordar la última vez que se sintió tan bien. Normalmente por las mañanas estaba bastante atontado, pero hoy se sentía lleno de energía. Su paso al caminar se sentía inusualmente lento y por primera vez en mucho tiempo estaba considerando seriamente correr a la escuela.
Mientras caminaba, sintió un ligero estremecimiento de energía recorriendo su giro. Mirando a su lado, vio a su otrora mejor amigo Bakugo salir de su casa. Cerrando la puerta detrás de él. Vio a Izuku y frunció el ceño. Aquí vamos. Pensó Izuku, su sonrisa se desvanecía. Debería haber corrido cuando tuve la oportunidad. Oye Deku mierda, ¿sigues enfermo de ayer? Bakugo se burló cuando lo alcanzó. Buenos días, Kacchan. Izuku dijo con falsa alegría. Bakugo frunció el ceño, ¿cuántas veces tengo que decirte retrasado? No me llames Kacchan. Es Bakugo. Bakugo. Antes de que Izuku pudiera decir algo, la voz de una mujer gritó. Oye, Kacchan. Izuku y Bakugo se volvieron. De pie en la entrada estaba una mujer rubia con una bata blanca, una astilla de su pierna desnuda era visible a través de su bata. Manteniendo su bata cerrada con una mano, sostuvo una mochila en la otra. Tenía una expresión levemente divertida en su rostro, una ceja levantada mientras miraba a la pareja. Sin una palabra, Bakugo se dirigió hacia la mujer, murmurando enojado en voz baja. La respiración de Izuku se atascó en su garganta y sintió un ligero calor acumulado debajo del cuello de su camisa. Se podrían decir muchas cosas sobre Bakugo, pero su madre Mitsuki era una niña. Y ella sabía que él lo sabía. O al menos, eso es lo que creía desesperadamente de todos modos. Mientras Bakugo se alejaba de él hacia ella, Izuku fue golpeado por la divina providencia. Buenos días señora Bakugo. Gritó, saludando frenéticamente. Buenos días Izuku, te ves particularmente guapo hoy gritó Mitsuki soltando su mano para poder devolverle el saludo, su bata se abrió un poquito más. Oye. Gritó Bakugo, ¿en qué estás pensando? Nos vemos más tarde Mitsuki. Te ves muy bien también. Respondió Izuku. Dando vueltas, caminó rápidamente por la calle, ignorando la explosiva discusión que comenzaba detrás de él. Particularmente guapo. Caminando hacia la clase, Izuku pasó tranquilamente junto a sus compañeros de clase y se sentó en la parte de atrás. Desempacando sus cosas, preparó toda su tarea antes de recostarse en su silla. Su corazón todavía latía con fuerza por su encuentro con Mitsuki. Bakugo se va a enojar, pero al diablo. En 10 meses, no tendré que volver a verlo nunca. Tarareando suavemente, sacó su teléfono y comenzó a navegar mientras la sala comenzaba a llenarse lentamente con sus compañeros de clase. En poco tiempo, el señor Tamaneji entró justo cuando sonaba la campana de retraso, con el maletín en una mano y café barato en la otra. Tranquilízate, dijo el señor Tamaneji de manera preventiva mientras dejaba sus cosas en su escritorio. Una vez que hubo desempacado, tomó un largo y fuerte sorbo de su bebida mientras inspeccionaba su reino. La clase se calló y esperó. Bueno, ayer fue un desastre. Declaró, asintiendo para sí mismo, sí, un verdadero desastre. Idiotas, todos ustedes. Oh, y hablando de eso. Kunie, Okichi, Ruriko, Kadonomaro, si los veo usando sus teléfonos celulares de nuevo, los dejaré personalmente en el acuario de los de tercer grado. ¿Me entiendes? Los 4 obedientemente bajaron la cabeza avergonzados, aunque Izuku no pudo evitar notar que Ruriko todavía estaba enviando mensajes de texto debajo de su escritorio. Midoriya, ¿qué estabas haciendo ayer? ¿Tiene intoxicación alimentaria o algo así? ¿Estás tratando de hacerme parecer un idiota ahí fuera? Volvió a mirar a su maestro con la mirada. Lo siento jefe, debo haber cogido el error que andaba por ahí. El señor Tamaneji frunció el ceño antes de continuar, otro dedo fuera de la línea y juro que lo tendré detenido durante la próxima semana, ¿claro? Aye Skip, claro como el cristal. La sien del señor Tamaneji latió peligrosamente antes de volverse hacia la pizarra. Así que todos saquen su... Entonces, ¿cómo te fue con esa chica ayer? Preguntó Izuku antes de que pudiera detenerse. El señor Tamaneji se dio la vuelta lentamente, con la muerte escrita en su rostro. Disculpe. Dijo con una voz mortalmente suave, el resto de la clase miró a Izuku con una mezcla de incredulidad y asombro. Nunca presionó los botones del maestro. Dr. Motori, el guía turístico. ¿Estaba mordiendo? El señor Tamaneji parecía nervioso cuando comenzó a farfullar que... ¡No! ¿Qué te ha pasado? Oh, lo siento. Quizás la próxima vez dijo Izuku, asintiendo con simpatía. Midoriya. Lo que hago por mi cuenta. En ese momento Bakugo irrumpió en la habitación y todos giraron en sus asientos para mirarlo. Debió haber corrido porque su uniforme estaba aún más desaliñado de lo habitual.
Estás muerto, Deku. ¿Me escuchas? Muerto. Gruñó Bakugo, sus manos levantadas amenazadoramente. Sin embargo, Izuku no fue molestado. Kacchan. ¿No escuchaste la campana tardía? Sonó hace más de 1 minuto. Señor Tamaneji, seguramente puede mostrar indulgencia por el bien de Kacchan. Después de todo, es un buen chico. Bakugo bajó un poco las manos y una pequeña expresión de confusión pasó por su rostro. Antes de que pudiera decir nada, intervino el señor Tamaneji. Bakugo, toma asiento y por favor recuerda acordarte de arreglarte el uniforme antes de venir a clase. Bakugo miró al maestro por un momento antes de dirigirse a su silla directamente detrás de Izuku. Dejando su mochila en el suelo con un ruido fuerte, se sentó ruidosamente. Izuku podía sentir el aliento caliente de Bakugo en la parte de atrás de su cuello. Ahora la próxima persona que interrumpa mi clase será detenida, ¿entiendes? La clase murmuró en reconocimiento, bien. Ahora, por favor, saquen todos sus deberes de literatura. Tengo la sospecha de que todos se han estado copiando unos a otros, mientras el señor Tamaneji hablaba, Izuku sintió que Bakugo se acercaba a su oído. Prepárate para la clase de gimnasia, Deku, porque estás muerto. Bakugo susurró. Izuku se rió entre dientes suavemente antes de que pudiera detenerse. Clase de gimnasia, cierto. Estaré atento a cualquier pelota de baloncesto rebelde. Murmuró, riendo más fuerte. Por alguna razón, toda la situación parecía cómicamente absurda. Sabía que no era una amenaza vana. En el pasado, Bakugo lo golpeó detrás de las gradas. En realidad, unas cuantas veces. Pero por alguna razón, no pudo evitar sentirse invencible. ¿Qué me pasa? Pensó Izuku con un ligero matiz de preocupación mientras Bakugo bullía detrás de él. La mañana pasó rápido y antes de que se diera cuenta, era el 4.º período y la clase de gimnasia finalmente había llegado. Después de cambiarse rápidamente a su uniforme de gimnasia, Izuku salió más allá de los campos de hierba y esperó detrás de las gradas de béisbol. Contra el infierno o la marea alta, no se hundiría sin luchar. No esta vez. En el pasado, la idea de luchar contra Bakugo parecía imposible. Tuvo algunas fantasías de venganza, pero realmente mantenerse firme y luchar, nunca. Bakugo no solo tenía una peculiaridad enormemente poderosa, la capacidad de encender su sudor y crear explosiones, sino que su cuerpo estaba tonificado y era duradero. Para cuando tenían 10 años, Izuku sabía que no había una persona en la escuela, estudiante o maestro, que pudiera tener una oportunidad contra él. Si su nueva valentía eran nervios u hormonas, Izuku no podía decirlo, pero por alguna razón ya no tenía ganas de darse la vuelta. De pie debajo de las gradas en sombras, sintió que su pecho palpitaba de emoción al recordar sus palizas pasadas. Estoy aquí, Bakugo. Venid a buscarme. Pensó cuando un estremecimiento de adrenalina hizo que sus manos temblaran levemente. No tuvo que esperar mucho. Saliendo de las puertas de la escuela, vio a Bakugo marchando hacia él, solo. Debe estar hablando en serio esta vez, si se está yendo tontamente tonto y tonto atrás. Cuando Bakugo se acercó, Izuku notó que todos los demás estudiantes de su clase habían dejado de jugar y los miraban de forma encubierta. Sin duda, todos habían oído que le esperaba otra paliza y querían ver los fuegos artificiales. La idea le hizo hincharse de resentimiento hacia sus compañeros. Cobardes. Todos ustedes son unos cobardes. Hola, hombre gracioso. Bakugo dijo, deteniéndose a unos metros de él. Oye, él respondió con lo que esperaba que fuera una sonrisa despreocupada aunque su corazón latía con fuerza. ¿Estamos haciendo esto o qué? ¿Qué te pasa por el culo, Deku? ¿Estás cansado de tener cara o algo así? Corta el preámbulo, Bakugo, pensé que te gustaba golpear a alguien más débil que tú. Bakugo entrecerró los ojos mientras lo evaluaba. Después de un momento habló de nuevo. ¿Sabes? No creo que te haya visto nunca tan cabreado. Es un poco refrescante ser honesto contigo. Izuku sintió que su corazón se aceleraba un poco más. Cada músculo y nervio de su cuerpo parecía estar en llamas. Nunca se había sentido tan vivo. Bueno, después de que... 6 años. Casi 7. De que hagas de mi vida un infierno. No puedes decir que no me viste contraatacar al menos una vez. Sí, supongo que finalmente se te cayeron las bolas, pero te vas a arrepentir de haber dejado salir toda esa ira, Deku. Bakugo dijo, burlándose mientras levantaba los puños. Lo único que lamento es salvarte la vida. Izuku regresó, tensándose.
La sonrisa arrogante de Bakugo se desvaneció instantáneamente para ser reemplazada por una expresión de pura rabia. Hace muchos años, cuando todavía estaban en preescolar, había salvado a Bakugo de ahogarse. Bakugo nunca lo había superado. Él, el niño más poderoso de la ciudad, salvado por el rechazo sin peculiaridades. Fue una humillación que Izuku sabía que debía haberlo herido profundamente. No me salvaste. Bakugo rugió. El tiempo pareció ralentizarse para Izuku cuando Bakugo abrió la palma de su mano. Palmas abiertas. No pensé que Bakugo perdería el control de esta manera, realmente está tratando de atraparme esta vez. Cuando el rubio gruñendo le apuntó con la mano, Izuku sintió un espasmo de nervios. Reflexivamente, saltó a un lado. Para su sorpresa, su pequeño salto lo lanzó a gran velocidad y una pequeña nube de polvo se levantó de donde había estado parado. Una fracción de segundo después, una explosión salió de la mano de Bakugo y voló en pedazos al suelo donde había estado milisegundos antes. ¿Cuál es esta fuerza? Izuku pensó con asombro mientras volaba por el aire. El salto de Izuku lo llevó mucho más lejos de lo que creía posible. A través de la nube de tierra que Bakugo había levantado con su explosión, vio el cabello desordenado del rubio. Apretando su puño tan fuerte como pudo, corrió hacia él. Subiendo por su lado izquierdo, echó el puño hacia atrás. Le pareció enorme y pesado. Imparable. Con una determinación terrible recién descubierta, Izuku lanzó su puño hacia adelante. Mientras se acercaba a la cabeza de Bakugo, miró a los ojos del chico. La expresión del rostro de Bakugo no era la que esperaba. Todavía no había notado a Izuku a su lado. En cambio, se centró en el suelo que acababa de volar. Sus ojos estaban muy abiertos por la preocupación y el miedo y su boca colgaba ligeramente abierta. ¿Cree que me atrapó en esa explosión? De repente recordó el miedo en los ojos de Bakugo todos esos años atrás. Torciendo su brazo hacia arriba, giró sobre sus talones y se empujó hacia atrás, su puño apenas pasó por alto el rostro de Bakugo. Ahora fuera de balance, Izuku cayó de lado. Aterrizando en el suelo con un bufido, Bakugo se dio la vuelta y lo miró con sorpresa. ¿Deku? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Antes de que ninguno de los dos pudiera decir o hacer algo más, el patio de recreo fue invadido por profesores que gritaban. Los dos chicos apenas se miraron el uno al otro mientras los llevaban a la oficina del director. Eran las 4:30 cuando se le permitió a Izuku dejar la escuela. Para su asombro, no se había metido en ningún problema. Además de la reprimenda por ser imprudente, lo habían dejado ir sin Scott. Aparentemente, mientras se preparaba para su enfrentamiento con Bakugo, uno de sus cobardes compañeros de clase había acudido a uno de los profesores y pudieron detener la pelea antes de que empeorara. Era una sensación extraña no ser atacado inmediatamente por todos. Por lo general, el personal hizo todo lo posible para asegurarse de que Bakugo no se metiera en ningún problema para que sus posibilidades de ser admitido en el programa de héroes en la UA, la escuela de héroes más importante del país, se vieran en peligro, pero aparentemente la explosión que había desatado en la escuela yarda era tan serio que pensaron que necesitaba una llamada de atención. Como Izuku era tímido, sin peculiaridades, nadie y la intimidación de Bakugo era una faceta bien conocida en la escuela, en una rara muestra de justicia, Bakugo fue suspendido. Mientras se alejaba de la escuela aturdido, Izuku recordaba vagamente que necesitaba comprar una mezcla de yeso y pintura para arreglar su habitación. Dirigiéndose a la estación de tren consideró lo que había sucedido. Definitivamente no estoy actuando como yo mismo. No puedo creer que le dije esas cosas a Kacchan. Dije que lamentaba haberle salvado la vida. ¿Qué tipo de actitud es esa? Y mis compañeros tampoco son cobardes. Hasta hoy, nunca he sido capaz de enfrentarme a Kacchan también. Al recordar la pelea, pensó en sus movimientos. Desde que fui mordido por esa araña, mi cuerpo se ha sentido extraño. ¿Cómo esquivé esa explosión? Siempre he sido uno de los niños más lentos de la clase. Se miró las piernas. No había notado nada extraño en su cuerpo esa mañana en la ducha. Pero, de nuevo, había estado tan hambriento que en realidad no había prestado atención. Y durante la clase de gimnasia, había estado tan emocionado que había cambiado tan rápido como pudo. Necesito comprobarlo. Definitivamente, algo extraño está sucediendo con mi cuerpo. Al llegar a la ferretería, compró una mezcla de yeso y pintura azul. Cuando regresó a su apartamento, se sintió aliviado al ver que su madre todavía estaba de compras. Después de reparar el agujero, se volvió hacia el espejo y se miró.
Es hora de ver qué ha cambiado. Se quitó la camisa, Izuku miró su reflejo y se quedó boquiabierto de asombro. Su cuerpo, una vez suave y flácido, se había transformado por completo. Parecía que no tenía una onza de grasa en su cuerpo y estaba cubierto de músculos. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó Izuku mientras se pellizcaba los abdominales, incapaz de encontrar grasa alguna. Cuando sintió alrededor de su abdomen, escuchó su estómago gruñir fuertemente de nuevo. Mi metabolismo debe estar descontrolado. Pero, ¿qué pudo haber desencadenado esta repentina musculatura? No hago ejercicio. Prácticamente todo lo que hago es sentarme frente a mi computadora todo el día. ¿Es posible que haya manifestado alguna peculiaridad? Esa es la única explicación. Izuku sintió un latido de emoción a través de su cuerpo mientras se paraba frente a su espejo. Riendo, se dio la vuelta. Sus muchas figuras de hormigas sonriéndole. Si tengo una peculiaridad, eso significa que puedo ser un héroe. Puedo ir a Wa. Puedo, solo, como, Wak. Exclamó, cayendo al suelo. Todo era demasiado. Mirando hacia el techo, se obligó a tomar algunas respiraciones profundas para calmarse. ¿Cómo pasó esto? Estaba genéticamente predispuesto a no desarrollar un capricho. El médico dijo que era imposible. Esto debería ser imposible. Todo empezó con la picadura de una araña, estoy seguro. Pero, ¿cómo podría eso desencadenar una peculiaridad? Extendiendo la mano, presionó la parte posterior de su cuello donde había sentido la araña el día anterior. Justo por encima de su hombro sintió un pequeño golpe. Manteniendo su mano en el lugar, se puso de pie y estiró la cabeza por encima del hombro hacia su armario con espejos. En el reflejo vio una pequeña mancha violácea. Ahí tienes. Caminando hacia sus cosas de la escuela, recuperó su teléfono inteligente y tomó una foto de la marca de la mordedura. Mirando su teléfono, estudió la imagen. La marca era del tamaño de una moneda y estaba ligeramente hinchada. En el centro de la pequeña protuberancia había dos pequeñas costras sobre las heridas. Esto no me dice nada. No sé lo suficiente sobre arañas. Pero peculiaridades, además de seguir religiosamente el mundo de los héroes profesionales, Izuku pasó la mayor parte de su tiempo libre investigando peculiaridades. En particular, manifestación peculiar. En su desesperación, había leído todas las teorías sobre de dónde venían las peculiaridades y cómo se formaban. Había algunas ideas plausibles flotando, pero nadie estaba seguro de qué las desencadenó. Todo lo que todos sabían realmente era que era genético. Los niños tenían peculiaridades similares a las de sus padres y podían transformarse y cambiar entre generaciones, hibridando ocasionalmente en algo nuevo. Algunas personas incluso nacieron con dos peculiaridades, aunque eran excepcionalmente raras. Caminando hacia su computadora, Izuku fue al sitio web del Instituto de Investigación Kirk. Desplazándose rápidamente, leyó toda la información disponible de su investigación de manifestación peculiar en insectos. Desafortunadamente, el sitio web simplemente repitió lo que había escuchado en la gira. A los insectos premutados que actuaron como blancos genéticos se les dio un suero especialmente desarrollado antes de eclosionar, lo que los llevó a desarrollar una multitud de peculiaridades diferentes. Izuku tamborileó con los dedos sobre su escritorio mientras consideraba la información. Si de alguna manera heredé una peculiaridad de esa araña, ¿qué peculiaridad recibí? ¿Fuerza mejorada? ¿Reflejos mejorados? ¿Quizás velocidad? Necesito algunas respuestas, no quiero arriesgarme a caminar con alguna peculiaridad desconocida. En estos días, era ilegal que las personas usaran sus peculiaridades fuera de circunstancias específicas y por una buena razón. Más allá de la amenaza omnipresente del terrorismo y los supervillanos, muchas personas tenían la capacidad de causar una destrucción generalizada si usaban su peculiaridad de manera indiscriminada. Para combatir esto, el gobierno reaccionó con severos castigos a aquellos que usaban sus peculiaridades por razones personales, especialmente si su peculiaridad era particularmente destructiva o poderosa. Solo a los héroes profesionales se les dio licencia para usar sus peculiaridades libremente e incluso entonces, lo hicieron solo para detener a los criminales y villanos. En su mayor parte de todos modos. Algunas personas, como su madre, podrían usar sus peculiaridades dentro de sus hogares o lugares de trabajo siempre que estuvieran certificadas por un especialista en peculiaridades. Ante eso, Izuku de repente recordó al Dr. Akatani. Quizás debería ir a ver al Dr. Akatani. Te apuesto a que tendría alguna información para mí. Pero el Instituto de Investigación Kirk está en Tokio, consultó su reloj.
Eran casi las 7. Probablemente se fue a casa. Puedo ir a ver el lugar mañana después de la escuela. Aunque tendré que distraer a mamá de alguna manera. Espera. ¿Dónde está mamá? Ya debería estar de vuelta. Izuku sintió que la parte baja de su espalda comenzaba a hormiguear levemente. De pie, salió de su habitación y caminó hacia la sala de estar y el comedor compartidos. ¿Por qué me siento tan nervioso de repente? ¿Por qué mamá aún no está en casa? Con la ansiedad en aumento, rápidamente encendió la televisión y navegó hasta el canal de alerta de desastres. Sintió que se le formaba una bola de hielo en el estómago cuando vio que se estaba produciendo un ataque de un villano cerca del distrito comercial que frecuentaba su madre. La cámara mostró una calle en ruinas. Los autos se volcaron y se incendiaron, el frente de una tienda estaba en ruinas y múltiples héroes y civiles estaban esparcidos por la carretera, inmóviles. Mientras un reportero de respuesta a desastres narró la escena de abajo desde su helicóptero, Izuku sintió que comenzaba a hiperventilar. Debería salir. Es un viaje de 20 minutos en tren. Nunca llegaría a tiempo. Izuku observó cómo la cámara se enfocaba en el villano furioso. Incluso para una sociedad llena de seres extraños y superpoderosos, el villano era una rareza. Parecía un exudado gelatinoso gigante. Su cuerpo verde translúcido se agitaba y se deformaba mientras luchaba contra varias pequeñas figuras a su alrededor. La pelea no iba bien. Los héroes que lo estaban atacando fueron inmediatamente rechazados y arrojados a un lado por sus tentáculos, sus ataques aparentemente no tuvieron ningún efecto. Y Kamui Wops ha sido rechazado. Gritó el reportero, parece que tendrá que retirarse ya que sus trampas tienen poco o ningún efecto. Si esto sigue así, entonces, espera un minuto. Espera un minuto. All Might ha llegado. Izuku vitoreó cuando vio llegar a su ídolo. Ahora que All Might estaba allí, el villano estaba tostado. Vio como All Might, mostrando su característica sonrisa a la cámara, se apresuró hacia adelante y se enfrentó al villano. Antes de que el villano del fango pudiera reaccionar, All Might conectó un enorme puñetazo dominical, volviéndolo en pedazos. ¿Sí? Izuku gritó, con el puño levantado en señal de triunfo para igualar la pose de All Might. Con otra sonrisa, All Might se fue corriendo. Sin duda, salir corriendo para salvar a otra persona necesitada. Izuku sonrió, mientras el reportero gritaba con incredulidad. Todo lo que necesitó fue un puñetazo. Una y otra vez, All Might demuestra que es el más fuerte, sin duda. Mientras Izuku seguía viendo la televisión, sintió que su emoción se desvanecía lentamente para convertirse en preocupación. Al levantar el teléfono vio que no tenía mensajes, como de costumbre. Vamos mamá. Envíame un mensaje de texto o algo. Mantuvo los ojos pegados a la televisión mientras la cámara recorría la devastación de las calles. Los servicios de emergencia se habían trasladado a la zona y estaban tratando a los heridos. Esperó, buscando alguna señal de su madre entre la multitud. Mientras se sentaba pegado a la pantalla, la puerta del apartamento se abrió. Izuku. Estoy en casa. Ven y ayúdame con estos alimentos. Mamá. Izuku lloró, saltando del sofá y corriendo hacia ella. Agarrándola, la atrajo hacia adentro para darle un fuerte abrazo. ¡Ah! Izuku, tú, estás aplastando a mí. Ella chilló. Lo siento. Dijo, ahogando un sollozo mientras se apartaba, ¿por qué no me llamaste? Pensé que estabas atrapado en el ataque del villano. Gritó enojado. Oh, olvidé volver a cargar mi teléfono. Dijo tímidamente. Izuku se burló y puso los ojos en blanco, de todos modos, ven a buscar estos comestibles para mí. Izuku recogió las bolsas y siguió a su madre a la cocina. Conecta tu teléfono antes de que te olvides de mamá. ¿Y si hubiera una emergencia? Sé que sé. Vaya, ¿cuándo se puso tan fuerte mi pequeño? Dijo ella alcanzando para sentir su brazo. Déjalo, mamá. Dijo, sonrojándose mientras la esquivaba. Ella suspiró cuando él se alejó, mi pequeño bollo de canela está creciendo tan rápido. Pronto estarás en la escuela secundaria y tendrás una novia y luego te mudarás. Izuku palideció cuando su madre comenzó a sollozar. Oye, ¿por qué no preparamos la cena? Estoy realmente hambriento, dijo rápidamente. Su madre era propensa a tener arrebatos emocionales. Y viniendo de él eso significaba algo. Suspiró de nuevo y luego sonrió, secándose los ojos. Está bien. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Él se congeló. Pasando su mano por su cabello, comenzó a reír nerviosamente. Bueno, Izuku explicó lo que había sucedido entre él y Bakugo.
Su madre estaba tan conmocionada por la pelea que decidió dejar de lado cualquier mención de sus nuevas habilidades para que no tuviera un ataque al corazón. De hecho, estaba tan molesta que incluso iba a llamar a la señora Bakugo para quejarse. Afortunadamente, logró convencerla de que dejara pasar el asunto. Cuando por fin hubo zanjado la discusión, era casi medianoche cuando se fue a la cama. Izuku se subió a su cama y consideró todo lo que había sucedido recientemente. Debo contarle a mi madre sobre mi peculiaridad tarde o temprano. Me pregunto cómo será registrarse por un capricho. Ni siquiera sé cuál es el mío todavía. Ojalá tuviera algunas respuestas. Quizás debería programar otra cita con el Dr. Akatani. Sin embargo, parece que ya no es pediatra. Antes de darse cuenta, de repente estalló en una sonrisa. Tengo una peculiaridad. No cualquier peculiaridad, sino también una poderosa. Puedo ser un héroe, como All Might. Suspirando felizmente, apretó el interruptor de la luz, pero para su sorpresa, su habitación todavía parecía muy iluminada. Frunciendo el ceño, miró las bombillas en el centro de la habitación. Definitivamente estaban apagados. Eso es raro. Debe ser una noche brillante, supongo. Caminando hacia su ventana, cerró la cortina. Sin embargo, todavía podía ver alrededor de su habitación tan brillante como el día. ¿Qué demonios? Él murmuró. Caminando hacia su cama, se subió debajo de sus mantas. Echándose las sábanas sobre su rostro, pudo ver claramente la tela roja, azul y blanca. Se quitó las mantas. ¿Visión nocturna también? De vuelta en el instituto, el guía turístico dijo que los insectos tenían múltiples peculiaridades. ¿Cuántos tenía esa araña? Realmente necesito ver al Dr. Akatani. El hilo de pensamiento de Izuku fue interrumpido por el débil sonido de voces en el apartamento encima de él. ¿Cómo puede ayudarte tu peculiaridad en la jubilación? Estén atentos, más después de estos mensajes. Izuku gimió y puso su almohada sobre su cabeza. La pareja de ancianos que vivía encima de él a veces dejaba abierta la ventana de su sala de estar. Apretándose contra la pared, trató de ponerse cómodo. Vamos nena, es mi cumpleaños. Gimió una voz en algún lugar debajo de él. Uf, bien. Pero si esto aparece en internet, te voy a matar. Izuku sintió que su rostro se enrojecía ya que no pudo evitar escuchar los sonidos provenientes del apartamento debajo de él. Oh vamos. ¿Superaudición también? Izuku dijo con incredulidad. Metiéndose los dedos en los oídos, se instaló para pasar una larga noche. Al diablo con una cita. Mañana después de la escuela me dirijo al Instituto de Investigación Kirk para obtener algunas respuestas. Para su consternación, los sonidos debajo de él se hicieron más fuertes. Y también voy a comprar unos tapones para los oídos.